Muy buenas a todos nuestros seguidores. Vamos a tratar un tema que está relacionado con la pobreza, el turismo y recordando al gran César Manrique que ya lo denunciaba y advertía sobre el deterioro del territorio por culpa de la masificación. Y hay que ir a buscar un turismo de calidad, no de cantidad. Recientemente se jactan los grandes empresarios relacionados con el turismo en la Cámara de Comercio y en la prensa sale también los datos de que han visitado y han roto récord las islas con casi 17.800.000 visitantes. Bien, de esos 17.800.000 visitantes, pues vemos que la pobreza no se radica en Canarias, no hay una tendencia a mejorar. Tanto es así que, según el último informe de AROPE de 2026, el número en porcentaje de ciudadanos canarios que están en el umbral de la pobreza o en riesgo de exclusión social es el 31,2%. Eso supone, sacando cálculos de acuerdo a los habitantes, alrededor de 700.000 o más habitantes residentes en Canarias. Por otro lado, la vivienda vacacional, un daño gravísimo que ha hecho, un daño lesivo para la cuestión del arrendamiento, expulsando a los residentes por razones de que no pueden afrontar los precios de acuerdo a los ingresos que tienen. Eso es un daño y una competencia desleal, creo que también respecto a la hostelería, a la industria tradicional. Hostelería que se ve mermada en cuanto pierden clientes que van a una opción que no debería de existir siquiera en nuestras islas, porque no tiene razón de ser. Eso ha hecho que el fenómeno de la turificación y de la gentrificación, que es el eliminar los barrios de residentes y tener que irse al exterior, y los alquileres en el exterior se han encarecido también. Bueno, básicamente tenemos, por un lado eso, la pobreza, no mejoran 18 millones, no mejoran la calidad de vida, es una economía extractiva del turismo, al margen de que no es un turismo de calidad, que es lo que se buscaba y es lo que dice el gran César Manrique decía y denunciaba en todas sus actuaciones. He extractado un pequeño fragmento del documental Taro, el eco de Manrique, lo vean y bueno, pues saquen su propia conclusión. Creo que es una economía extractiva y no produce riqueza ni estabilidad en la calidad de vida de los residentes canarios. Por lo tanto, habría que ir a la diversificación de la economía y no estar aplaudiendo solamente un servicio de un turismo que es masificado y no de calidad. Hay que cambiar el modelo, hay que ir a un turismo de calidad y que deje riqueza en el territorio, tanto de estabilidad en el empleo como en todos los sentidos. Gracias por su atención. El lujo que significa vivir en Canarias. Aquí tenemos la mejor temperatura del mundo y los canarios no han tenido una conciencia del lujazo que tenemos en nuestras manos para poder explotarlo y crear en el futuro una riqueza a través de una industria turística planificada inteligentemente para un desarrollo excepcional de los habitantes de nuestra isla. Entonces, cuando esta isla quede invadida de turistas, de habitantes y de automóviles, aquí no vendrá absolutamente nadie y volverá la isla a la absoluta ruina, pero mucho peor que antes. Porque antes estaba en un estado puro, ahora estará podrida la isla. Es verdaderamente lamentable que autoridades no paren automáticamente ya en Canarias esta especie de especulación caótica que se está avecinando de la manera más catastrófica de arquitectura, que es como una arquitectura fascista, que ni el propio Mussolini lo hubiera permitido porque es un espanto de dureza, de horror, cuando se han cargado parte de la carretera y se ha metido encima de la playa. Aclarar una cosa que creo que es importante. Yo soy un optimista y a pesar de todas las tomas que hemos visto, que son verdaderos desastres, de suciedad, de destrozo del medio ambiente, hay siempre una esperanza. Por eso yo soy optimista y tampoco quiero que piensen que esto ya no tiene remedio en absoluto. Desde un Estado, por ejemplo, creo que el primer presupuesto de la nación sería para la educación. El pueblo llano sí me quiere de verdad, al que yo quiero de verdad, a mi pueblo. Pero hay un montón, hay una mafia especulativa que lo desprecio con lo más profundo de mi alma.